de ansiedad. Y mucha gente se dirá, ¿y por qué te deprimís? Es lo que generalmente te dicen, pero estás tan bien, tenés plata, tenés un buen pasar, tenés hijos lindos. ¿Qué te falta? ¿Por qué estás deprimido? Justamente la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Al ser un trastorno del estado de ánimo, la persona puede experimentar una tristeza muy profunda, un desinterés hacia aquellas actividades que le solían agradar a la persona, una incapacidad de experimentar experiencias placenteras, una tendencia al aislamiento, una dificultad para poder descansar, para poder dormir. ¿Pero por qué se producen esos síntomas? Claro, porque lo tenés todo para ser feliz. Aparentemente está todo, pero bueno, existen varios factores. La complejidad humana es tal que no podemos definir que la depresión se deba a un único factor. Se combinan distintos factores. Existen factores genéticos, hereditarios, existen. Existen también factores sociales que pueden incidir, existen también factores individuales, es decir, experiencias que haya tenido esa persona. Entonces, ese conjunto de factores puede llevar a que una persona, que aún teniendo lo que consideramos una buena vida, esa persona experimenta una tristeza profunda, un vacío, una falta lo económico no le llena. No necesariamente lo económico pueda ser el factor que a esa persona le esté llenando, ¿sí? Pero también tenemos varias otras posibles causas. Nosotros estamos tomando como ejemplo lo que mencionas, que es que una persona tiene las mejores condiciones y aún así su estado de ánimo está deprimido. Aún así hay una incapacidad para experimentar placer. Aún así esa persona tiene trastornos de su ciclo de sueño, o duerme poco o duerme demasiado, tiene falta de energía, tiene pesimismo, tiene unas dificultades para poder ordenar su alimentación. A veces come de más, a veces no come, tiene un ánimo irritable, ¿sí? Bueno, pero te podría dar vuelta a la moneda, pero también ¿verdad? podría suceder que esa persona haya experimentado alguna pérdida. También podría suceder que esa persona haya tenido una dificultad en cuanto al consumo de ciertas sustancias. También podría darse que esa persona haya tenido una experiencia antigua acerca de algún tipo de abuso, algunas experiencias traumatizantes que aún esa persona no la pueda procesar, pero muchas veces no sabemos lo que esa persona está transitando. Licenciado, se escucha mucho de que la depresión es algo como un desbalance químico del cerebro. O sea, claro. ¿Y qué desata ese desbalance químico? Ese desbalance químico puede ser una cuestión netamente orgánica, endógena, es decir, que se produce desde adentro de la persona, o puede ser producto de un proceso de estrés, de ansiedad, de dificultades para gestionar distintas situaciones de su vida, y eso es lo que produce, ¿sí? Y más aún, si hay alguna predisposición. ¿En qué sentido me refiero a una predisposición? Si la mamá tenía ya un trastorno depresivo, o el papá, entonces hay más probabilidades. También hay más probabilidades. Eso, claro, ¿sí? Hay una posibilidad. Es decir, no es 100% seguro, pero hay mayores posibilidades. Si es mujer, tiene mayores posibilidades que si es varón, 50% más en los casos de depresión. Richard, hay como enfermedades de moda, por decirlo de una manera, o que hoy día escuchamos más, ¿verdad? Hablamos del estrés, de la depresión. ¿Esto siempre existió o ahora nomás que está como más magnificado, se escucha más, se habla más de esto? Yo creo que las dos cosas. Por un lado, el estilo de vida va a influir en que se activen o no ciertos genes, en el caso de que fuera una cuestión biológica heredada. Es decir, si la persona está viviendo situaciones de mucho desgaste,
de mucho cansancio, de insatisfacción en su vida, de dificultades en general que no puede gestionar, y además hay una carga genética, entonces es muchísimo más probable que esto suceda, ¿sí? En otros tiempos, tal vez, el estilo de vida de las personas era más tranquilo a pesar de los desafíos y las dificultades. Es decir, había un tiempo para poder afrontar el estrés, pero había también un tiempo para poder descansar y regular. O no se hablaba del tema y uno vivía con eso por siempre. También tenemos la posibilidad de que al no saber, al no conocer, se pudiera estar conviviendo con ese tipo de situaciones sin saberlo. Sí. Porque además hay depresiones que son leves, hay depresiones que son moderadas y depresiones que son graves. Generalmente nosotros acudimos a los médicos, al psicólogo, al psiquiatra cuando la depresión es grave. Pero tenemos demasiados casos de depresiones leves. Yo quiero ser bastante gráfico ahora, porque sé que mucha gente en casa todavía hablan o piensan de la manera en la que voy a exponer. Nosotros no tenemos plata, no tenemos tiempo para deprimirnos. Yo tengo que trabajar, yo tengo que solucionar esto, yo tengo que traer el pan a la casa, yo tengo que... O sea, no me da el tiempo. Por eso es que hay ese concepto, o muchos dicen, antes no había esto. Lo que pasa es que la gente no le da la importancia, las personas no le dan la importancia que hay que dar y aprenden a convivir con eso. Y ahí es donde piensan, corregime, licenciado, si es que es o no una decisión. Y no es así, ¿verdad? No es que yo decido estar deprimido o no estar deprimido. No, la verdad que es una enfermedad, es un trastorno, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra posibilidad económica. De hecho, que en aquellos sectores socioeconómicamente más desfavorecidos, los efectos de la depresión son aún mucho más graves. ¿Por qué? Tienen motivo por el cual no se conoce. Claro. Vamos a suponer, el primer tema es no se conoce. La ignorancia. No hay recursos, no llega la asistencia médica, no llega la asistencia en cuanto a la salud mental. Es decir, si ya la asistencia médica en general es escasa, aún es más escasa la asistencia en cuanto a salud mental. Entonces, mucha gente vive en un estado depresivo. Totalmente. Tal vez leve o moderado, pero es como que normalizamos que esa persona sea pesimista, que esté irritable, que esté tristona. Así nomás luego él es. Así nomás luego él es. Se encapsula. Porque, Él es o porque no nervioso tiene nomás trabajo, luego. o porque no le gusta su trabajo, porque no le gusta a su jefe, se queja todo el tiempo. Al no conocer, también podemos naturalizar ciertas situaciones. Por ende, no afrontamos lo que está pasando. Pero es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es por eso importante de identificar los síntomas básicos y pedir ayuda. A ver, yo quería entrar un poquito en la generación de cristal, porque esto le vuelve loco a todo el mundo. Entonces, esto es una fantasía. Entrar a las redes sociales es la foto, la comida, el auto, la playa, esto, la. Y vos, que apenas te alcanza para comer en el mes, estás viendo eso y la miércoles yo no puedo llegar a eso y entras en un rulo que no salís más. Claro, porque uno de los condicionantes de la depresión, así como hay un factor biológico, así como hay un factor de experiencia, así como pudo haber habido una pérdida, una experiencia traumática, también está el sistema de creencias que tiene la persona de sí mismo, del mundo y de todo lo que le rodea. Si esa persona se compara con otra y dice, soy un fracaso, miren, yo aquí trabajando y el resto que está disfrutando. Entonces, por supuesto que ese sistema de creencias donde uno tiene un concepto de sí mismo bastante negativo, bastante deteriorado, con una autoestima muy baja, claro que eso va a predisponer más fácilmente a que uno pueda presentar síntomas depresivos. Richard, entonces ese es un aspecto psicológico. Lo que pasa es que uno a veces ni siquiera sabe que todos los humanos tenemos un sistema de creencias. Exactamente. O sea, te enterás después cuando vas a claro, terapia. cuando vas a terapia te das cuenta que hay un sistema de creencias que tenemos todos. Que tenemos todos y que eso hace que vos veas el mundo de una manera o de otra y que muchos de nuestros sistemas de creencias están bastante distorsionados y son muy limitantes. Y son nuestros sistemas de creencias que nosotros lo tomamos como la verdad absoluta las que nos genera sufrimiento y a veces sumamente innecesario. Richard, cuando uno ve las redes sociales, uno se encuentra con todos estos mensajes como de autoayuda, aléjate de la gente tóxica, valórate a ti mismo, que esto y que aquello, ¿verdad?
Eso, por decir de una manera, ayuda a alguien a que pueda ir superando ese tipo de cosas, esos mensajes así, como, no sé, porque muchas veces lo que a mí me queda la sensación es que más o menos te dicen que te aísles. Porque ¿quién no es tóxico? Aléjate de la gente tóxica. Además, ¿qué definición le damos a eso de tóxico? Claro, sí. Y va a depender de los síntomas que tiene esa persona, va a depender si su nivel de depresión es leve, va a depender si lo que esa persona está consumiendo como un contenido positivo o simplemente ese contenido le ofrece distracciones o le ofrece aislamiento, no le va a ayudar. Entonces sí tenemos que tener capacidad para discernir lo que estamos viendo, y ahí implica mucho el tema de la educación, porque uno en redes sociales puede ponerse en contacto con información sumamente útil, muy importante, pero también con todo tipo de información que en vez de ayudar puede generar un mayor perjuicio, ¿sí? Entonces, la educación, programas como el que están realizando ustedes, el poder llegar a nivel comunitario, a nivel social, con información sobre salud mental, información básica para poder diagnosticar o para poder por lo menos identificar síntomas así llamativos, es demasiado importante para poder recibir una ayuda inmediata a tiempo. Richard, esta cuestión, ¿qué tan importante es para una persona el tema del ocio? Me refiero a ir a jugar partido con los muchachos, ir a, no sé, a visitarle a un familiar, ir a un arroyo. Pues la gente, eso es cosa de haraganes, te dice, pero en realidad eso cumple una función importante en las personas. De hecho, que se estresa, dice. Claro, de hecho que se han hecho estudios bastante serios con respecto a cuánto tiempo de ocio es necesario para tener un equilibrio, ¿sí? Porque el problema del estrés no es el estrés en sí. El estrés nos prepara para afrontar desafíos. El problema es que no logramos regular ese estrés y tener un tiempo para descansar. Entonces, esos estudios arrojaban de que necesitamos entre 2 a 3 horas por día de tiempo de ocio. Más de 5 ya es nocivo. Entonces, ¿de esa forma se regula el estrés? De esa forma regulamos el estrés. Entonces, nosotros tenemos unas 8 horas de una activación de nuestro sistema nervioso para poder estar atento a todos los desafíos que tengamos que afrontar. Llámese tráfico, trabajo, pero necesitamos en un momento del día alguna actividad para que se pueda equilibrar. Es como si dijéramos, bueno, mis hormonas del estrés están muy altas, pero a partir de esta hora necesito bajarlas a través de cierto tipo de actividades que me resulten gratificantes. Correr, andar en bicicleta. Exacto, la actividad física, tomar sol, reunirnos con amigos, pero tienen que ser actividades saludables, porque tampoco me va a ayudar si yo me excedo con alcohol, con droga, porque eso va a aumentar después. Generalmente el que está estresado que va y nada en cerveza, alcohol. Sí. Ese es un error, porque además el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces no va a ayudar. Eso no le va a ayudar. ¿Qué pasa, Richard, con estas personas que de repente vos la ves y están felices, alegres, buena onda, hambre, vos estás deprimido, el tipo te aconseja, pero por dentro están hechos pelota? Sí, sucede mucho. ¿Cómo podés llegar a identificar ese tipo de gente? Sucede mucho eso, porque además nosotros estamos hablando hoy de lo que es una depresión. En una depresión, la persona experimenta ese estado de ánimo deprimido, ansiedad, preocupación excesiva, falta de energía, cansancio, etcétera, la mayor parte del tiempo, con una duración mínima de 2 semanas. Un altibajo emocional lo podemos tener cualquiera, nos recuperamos. Pero que una persona sin motivo alguno, por más de 2 semanas, experimente estos síntomas, nos tiene que llamar la atención. Bueno, pero ¿qué pasa con un sistema de creencias a nivel social que nos exige muchas veces, o lo que creemos es que tenemos que mostrarnos muy positivos, muy radiantes, muy optimistas, muy fantásticos? Tenemos un problema allí, porque nos falta aceptar que las distintas emociones cumplen una función necesaria. La tristeza, mientras no sea una tristeza prolongada, patológica, que me reste mi funcionalidad, cumple una función. Me ayuda a reflexionar sobre los aspectos centrales de mi vida. Pero si mi sistema de creencias asocia tristeza con debilidad, con fracaso, con vergüenza, con vulnerabilidad, entonces yo voy a estar forzando algo que me va a llevar a un estrés innecesario, un desgaste, y que tarde o temprano va a repercutir. Cada emoción cumple una función necesaria. Y hablando de eso puntualmente, licenciado, creo que uno de los más peligrosos es ese que está feliz toda la vida. Nunca él está... Y vos decís, este tipo está feliz siempre. Se despierta, luego sonriente, te saludan, vos le invitás, está, se va.
y había sido, después toma una decisión terrible. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo él mismo o no sabe que está sufriendo eso o él trata de tapar? Yo creo que lo sabe, pero necesita, por un sistema de creencias, necesita mostrar que todo lo contrario. Que todo está bien. ¿O por un instinto de supervivencia también? Pero yo creo que ese instinto de supervivencia no es tan así, sino que más bien es... la persona cree que mostrándose bien... Es que cada caso debe ser distinto, claro, también, cierto. porque pero la persona mostrándose bien cree que le va a ayudar a poder Pero hay estar otro que no mejor. quiere contar porque va a recibir algún comentario de ay, ¿qué es lo que ahí tenés está. todo? O Claro, también. ¿Cómo ¿Qué, Dios vas a estar qué así? perení que sos? ¿Qué Claro, débil que sos? ahí está el ¿entendés? Sí. sistema de creencias. Sí. Es decir, me van a ver vulnerable, me van a Sí. ver débil, me van a considerar, no sé, tengo miedo a... Como el tema de salud mental es un tabú aún en nuestra sociedad. Uno puede decir tranquilamente que se va al dermatólogo. Uno puede decir tranquilamente Cierto. que se va, es más, al oncólogo. Pero no es fácil en nuestro sistema social decir me voy a ir al psiquiatra. No, ese ya Está A loco, viejo, ver, loco. jefe, solicito permiso para ausentarme porque tengo mi cita con el psiquiatra. sí, epa, alerta. Entonces ahí ya, bueno, Ese entonces tipo jodido para que trabaje. ese es un tema. Un Entonces, comportamiento que tenía, claro. él luego ya era No, especial. él luego ya se iba al psiquiatra. Entonces, si la persona tuvo un exabrupto, como cualquiera lo puede tener, no, pero él luego se va al psiquiatra. Entonces, ese estigma relacionado con la salud mental también hace que muchas personas tengan que construir una máscara que lleva un esfuerzo sostener, pero que con el tiempo no es sostenible si las cuestiones profundas no se resuelven. Richard, Uno yo- puede evitar la medicación ya que... Si la depresión es leve, uno puede transitar con psicoterapia esa depresión, pero si ya es moderada y si la depresión es grave, si hay una ideación suicida, necesitamos un acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Ahora, Richard, muchos tenemos amigos, familiares que pueden estar transitando por este. Digo transitando porque Sí. no es que uno va a deprimirse para toda la vida. Hay gente que Claro. supera esa situación. Exacto, ¿verdad? sí. ¿A qué tengo que estar atento? ¿Cómo abordar esa situación una vez que yo me doy cuenta Sí. de eso con mi ser querido, con mi amigo, lo que sea? Esa es una pregunta muy importante. Es como, ¿cuáles serían esos primeros síntomas que nos tiene que llamar la atención? Uno de ellos es la dificultad para mantener un ciclo de sueño. Es decir, la persona o no puede dormir, o duerme excesivamente, o se despierta de madrugada, duerme un rato, luego se despierta. O la persona duerme durante el día, no tiene energía, pesimismo, tristeza. ¿Sí? Hay una tendencia al aislamiento, hay una incapacidad de disfrutar de actividades que antes la persona disfrutaba. Hay un No te cambio quieres ahí. bañar. Incluso hay un desgano, y en ese desgano hasta te falta la fuerza para ir a asearte. No te es así, arreglas, no te no te arreglas. importa. Cosas básicas, ¿verdad? Que Cosas hacía básicas. una persona. Y además, esa persona está afectando la funcionalidad de su vida en esos aspectos básicos. En sus estudios, si es que estudia, en su trabajo, si es que trabaja, en sus vínculos familiares, se aísla de los amigos. Entonces, hay un impacto que es muy notorio. Eso no sería tan complicado porque es notorio. El tema está en la depresión leve. La depresión leve es lo que muchas veces pasa desapercibido y puede llegar a ser una depresión crónica. Como es leve, la persona no pierde la funcionalidad, se levanta y se va a trabajar. Tiene su familia, Sonríe, se relaciona, comparte. Pero adentro se siente mínimamente, como achicopalado. pero la persona tiene como una característica que podemos decir, él es medio bajón, es medio, se cabrea fácilmente, es pesimista. Vos le invitás para salir y no quiere luego salir, aunque después cuando al final insistís tanto y sale y se alegra, pero la persona después se levanta, se va a trabajar, pero tiene un ánimo Diferente. bajo, tiene un ánimo bajo, tiene una energía que en general baja, es sí, baja, sí. tiende al pesimismo, es un poco Y ahí irritable a donde se veces. quiere usar adjetivos como demasiado depresivo, Y él es fulano, así, fulano. bueno, y naturalizamos, él es así nomás Sí, luego. eh. Él es así nomás luego, es su característica, nosotros ya le conocemos y déjale nomás. Bueno, hasta ahí están los síntomas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo abordo eso con él? Porque me imagino que aquella persona que está transitando por ello
tampoco se quiere sentir o quieren que le pongan el título "estás deprimido". Ahí es muy importante, muy importante los vínculos afectivos, familiares y de amistad para poder acompañarlo, hablarlo, que la persona empiece a expresarse y aconsejarlo para que busque ayuda. Sin ningún tipo de Depresiones, de juzgamiento. Sin ni nada. etiquetar, sin rotular, decir, vamos a buscar ayuda. Sí, Estamos Richard, contigo, pero no estás solo. Yo creo que todos tenemos, de todos los supuestos amigos que tenés, yo creo que de repente, amigos, podés contarlos con la palma de una mano. Y a uno en especial te vas a acercar y le vas a decir, me pasa esto y esto y esto y esto y esto, y es como que te desahogas con esa persona. Sí. ¿Cómo tiene que reaccionar esa persona en el hipotético caso que se le acerque y le diga, me está pasando todo esto? No juzgar. Pero si también no tenés Validar. herramientas, ¿verdad? Porque a lo mejor, qué sé yo, no sé, vos, Jorge, me podés venir a mí a decir, me pasa esto, esto, esto. Yo también me puedo sentir sin herramientas. ¿Cómo te voy a aconsejar? Sí, ¿Cómo? pero no te puedo Claro, decir. no le voy a decir, anda tirando lo que te pasa. claro, eso. claro. Claro. El tema es ¿Cómo tiene que reaccionar? validar, no juzgar, no etiquetar. Es la validar. Validar la emoción. Es decir, a la pucha, lo que vos sentís es real. Tal vez yo no sienta lo mismo que vos sentís. Tal vez un día nublado a mí no me genere tristeza como a vos. Tal vez trabajar en lo que vos estás trabajando no me parece una catástrofe, pero yo acepto que para vos sí es una catástrofe. No minimizar lo que No siente minimizar, esa persona. validar. Tal vez la situación familiar que vos la ves como muy negativa, yo no la veo, pero acepto que eso es lo que vos estás sintiendo. Entonces yo te valido, no te juzgo, no te critico, porque si yo te juzgo, te critico, te etiqueto, ya son No inútiles. marca nada eso. Vos solo Vos sos hombre un tipo amigo. muy negativo, vos tenés que ser hombre. Entonces esa persona, obviamente al sentirse rechazada, se va a cerrar. Hay que validar esas emociones. Y a partir de esa aceptación incondicional de esa persona, entonces juntos vamos a buscar ayuda, porque esto se puede superar. No ¿Cuánto tiene tiempo por qué dura ser. un tratamiento de esto? ¿Tiene un periodo? Sí, o no? podemos hablar de un periodo mínimo de 6 meses, pero también hay casos donde el tratamiento requiere más tiempo, porque si la persona ya ha tenido episodios depresivos anteriores, eso también va a llevar más tiempo. Ahora el Puede tema- ser que la persona ya tiene un solo episodio depresivo y lo superó en 6 meses. El tema, Richard, Uno puede es que, salir. claro, pero hay mucha gente que apenas le alcanza para comer y para pagar el alquiler, eso, Sí. irte al psicólogo Es lo que yo durante decía, 6 hay meses. gente que dice, nosotros no A tenemos ver, plata ellos para cobran. deprimirnos. Un psicólogo cobra, no trabaja gratis. Más pues, vale, es tiene su que profesión, cobrar. claro. Claro, y hay una cuestión. ¿Uno puede salir solo de esto, Richard, o no? Es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil, sobre todo cuando, si la depresión es leve, tal vez cambiando el estilo de vida, eso ayuda mucho. Es importante hablar del estilo de vida, porque el estilo de vida también es un condicionante. ¿A qué me refiero con estilo de vida? La monotonía. Si yo duermo poco a la noche, si yo me alimento mal, si yo utilizo drogas, si yo me intoxico frecuentemente con el alcohol, si yo tengo una vida desordenada, eso va a incidir muchísimo en mi estado de ánimo, porque está totalmente relacionado. Y desde la educación, licenciado, ¿qué sería lo ideal? Porque uno cuando le duele la cabeza sabe que tiene que ir al médico, cuando tiene como una gripe sabe, pero y también uno sabe cuando está estresado, cuando no es normal su tristeza, uno se da cuenta, pero no toma esa Claro. iniciativa de ir al psicólogo. Claro, porque la educación es lo que nos va a permitir hablar de estos temas Ujú. y visibilizar aquello que no se puede visibilizar. Yo creo que tiene que haber un compromiso a nivel social para que la salud mental llegue a toda la gente y que no sea solamente un tema de los que lo pueden pagar, porque esa es una discriminación Claro. que estamos viviendo. Una cosita Sí. nomás antes de irnos, Richard. Sí. Hablabas hace rato, metiste la palabra suicidio. ¿Está Sí. muy relacionado Está uno con relacionado. otro? Sí, está relacionado. En el mundo hay más de 700.000 casos al año de suicidio y en muchos casos ha habido un proceso de enfermedad depresiva. Está relacionado, lastimosamente. Y que de repente nadie sabía nada. Y de repente nadie sabía nada. Así es. Richard, Entonces, hablemos seguiríamos de esto. hablando, pero Muchísimas se gracias. nos fue el tiempo. ¿Me permitís mostrar?